Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 20 de diciembre, viernes de la tercera semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 14. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz, diciendo: «Pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto». Contestó Ahaz: «No la pediré, no tentaré al Señor». Entonces dijo Isaías: «Oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros». Palabra de Dios. El día de ayer leíamos justamente, no el día de ayer, el día antes de ayer, leíamos el Evangelio de San Mateo, cómo después de la genealogía de Jesús se presentaba el modo en que fue concebido el Señor. Cómo efectivamente María, es que estaba desposada con José, resultó que por obra del Espíritu Santo estaba embarazada. Y José pensaba en dejarla, repudiarla en secreto, cuando se le apareció el ángel en sueños y le explicó qué era lo que estaba sucediendo. Después de esto, inmediatamente, el Evangelio de San Mateo cita al profeta Isaías justamente en el texto que acabamos de leer. Por eso parecería que en esta semana, pero ya leímos esto. No lo hemos leído del profeta Isaías, sino que hemos leído la cita que hace el Evangelio de San Mateo del profeta Isaías. ¿Y qué es la profecía sobre el nacimiento virginal que iba a ocurrir? ¿Qué es lo que dice el profeta Isaías? El Señor le habló a Ahaz a través del profeta diciendo: «Pide una señal al Señor tu Dios». Una señal de abajo, de lo profundo, de arriba en lo alto. Le está dando la oportunidad de pedir una señal. Le está abriendo esa posibilidad. Y sin embargo, Ahaz responde: «No. No la pediré porque no quiero tentar al Señor». Y esto es mal visto, y el profeta por eso le dice a Isaías: «Oye, pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios». Es decir, no solo no quieren hacer las cosas como es debido delante de los hombres, sino que delante de Dios tampoco quieren hacer las cosas como es debido. Bueno, el Señor mismo les va a dar una señal. ¿Y cuál es la señal? Esa señal de salvación. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Hay dos partes en este mensaje que tenemos que analizar. La primera, que la Virgen concebirá. Hay muchos que han hecho una mala interpretación porque dicen que la palabra que aparece en el libro del profeta Isaías no es virgen, sino la doncella, lo cual es inentendible. ¿Por qué? Porque la característica de una doncella es justamente el ser una mujer que no está casada y se mantiene lógicamente en virginidad. Si yo estoy hablando de una doncella o de una virgen, es exactamente lo mismo. El evangelista Mateo, al traducir al profeta Isaías y ponerlo, como lo hemos visto hace 2 días en el Evangelio, dice la Virgen. Para
mostrar cómo se estaba cumpliendo justamente esta profecía, cómo se están cumpliendo las palabras del Señor. Esa virginidad de María que es tan hermosa y tan bella y tan profunda, que la vamos a observar con gran profundidad en la lectura del Evangelio de hoy, y que es tan importante porque es tan atacada. Es tan atacada en nuestros días como si fuera algo malo, como si fuera algo que no es normal o algo que no es importante. No, sí es importante, es sumamente importante, es sumamente grande, sumamente bello, y además está en relación con la pureza de la salvación que se nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo es el nombre, y esta pregunta siempre surge cuando leemos esta cita del profeta Isaías o leemos el Evangelio de San Mateo, donde cita a Isaías. Y es que dice, el hijo de esta virgen le pondrán el nombre de Emmanuel, que significa, que quiere decir, Dios con nosotros. Y entonces hay muchas personas que dicen, a ver, pero entonces no se ha cumplido la profecía porque el niño no se llamó Emmanuel, el niño se llama Jesús. Y no hay ninguna contradicción, porque ¿quién es Jesús? Quien quiere reconocer la fe en Jesús de Nazaret tiene que reconocer que Jesús es ese Dios que se ha hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que por tanto es ese Emmanuel, es ese Dios con nosotros. Esto marca totalmente la diferencia entre la fe cristiana y cualquier otra religión. Porque el hecho de que Dios se haya hecho presente en medio de nosotros nos habla de ese Dios cercano, absolutamente cercano. Cuando nosotros experimentamos, vivimos la fe cristiana, que eso es lo que vamos a tener constantemente, esa cercanía de Dios, que vemos desde el momento de la creación. Dios no es el ausente en la creación. No, es precioso leer el libro del Génesis y darnos cuenta cómo Dios está cerca, e incluso en el capítulo 3, cuando ya ha ocurrido el pecado original, se nos muestra a Dios paseando por el jardín del Edén a la hora de la brisa. La hora de la brisa es la hora de la tarde. Ese Dios que sale al encuentro del hombre, que sale a estar con el hombre, y sin embargo el hombre se esconde de él. Por tanto es bellísimo y profundísimo ver ese Emmanuel, el Dios con nosotros, que es fundamental en nuestra fe, que es tan distinto cuando yo escucho a una persona que dice, bueno, da lo mismo el Dios en que uno crea, total, lo que hay que decir es que hay un ser superior. No, hermano mío, la gran novedad del Evangelio, la gran novedad de la fe cristiana es que no estamos creyendo simplemente en ese ser superior, sino que ese ser superior, ese que es el Creador, ha venido a habitar en medio de nosotros, se ha hecho hombre. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel, «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?» El ángel le contestó, «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso,
el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Es la tercera vez en este mes que podemos estar leyendo el Evangelio de la Anunciación que nos presenta el Evangelio de San Lucas. La primera, el 8 de diciembre. La segunda podríamos repetirlo también para la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, el 8 de diciembre, para la Asunción. El 12 para Nuestra Señora de Guadalupe. También podríamos haber leído la Anunciación para alguna otra celebración como Nuestra Señora de Loreto. Entonces, mínimo en diciembre leemos 2, 3, 4 veces la Anunciación. ¿Qué es tan importante? ¿Por qué? Porque lo que se narra en la Anunciación es el rompimiento de la historia. No hay un momento en la historia de la humanidad más importante que la Anunciación. No hay un momento en la historia que se rompa, y es aquí. No el nacimiento, sí, el nacimiento es hermoso, bellísimo, pero el nacimiento es la manifestación visible para todos de lo que ya ocurre en el vientre de nuestra Madre Santísima, que el Verbo de Dios se ha hecho carne. Ahora pongamos atención a varios particulares del Evangelio de Lucas. Como nosotros hacemos la lectura de acuerdo a la versión para la misa, comienza diciendo en aquel tiempo. Cuando vamos a nuestra Biblia, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En el 6º mes. ¿Y por qué en el 6º mes? ¿De qué 6º mes está hablando? Porque hemos leído ayer la anunciación a Zacarías y cómo la esposa de Zacarías, Isabel, quedó embarazada. Y al quedar embarazada, dice el evangelista San Lucas que se ocultó durante 5 meses, sin mostrarse, sin decirle a nadie que estaba embarazada. Continuamos leyendo el Evangelio y nos topamos entonces en el versículo 26 del capítulo 1 de San Lucas, como dice, en el 6º mes. El mismo ángel Gabriel que ayer leíamos cómo fue enviado a Zacarías, ahora es enviado por Dios a la ciudad de Galilea. Entonces ese 6º mes, ¿a qué se refiere? Al 6º mes de embarazo de Isabel, cuando Juan el Bautista entonces ya lleva 6 meses de gestación en el vientre de Isabel. El mismo ángel Gabriel es enviado ahora a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. San Lucas nos ubica perfectamente el lugar donde vive José y María. Fíjate cómo cuando leemos el Evangelio de San Mateo no se nos va a presentar esto. Se nos va a presentar directamente la ciudad de David, Belén. No se nos va a mencionar en la primera parte del Evangelio de Mateo nada con referencia a Nazaret. San Lucas, en cambio, nos ubica perfectamente que José y María viven en Nazaret. ¿A quién es enviado el ángel Gabriel? Y aquí las palabras maravillosas e importantísimas de este día. A una virgen desposada. ¿Y qué tiene de raro esta manera de hablar? Bueno, tiene todo de raro. ¿Por qué? Porque como lo reflexionábamos esta semana al leer el Evangelio de San Mateo, nosotros no conocemos a los novios José y María en el Evangelio. Conocemos siempre a los esposos. ¿Qué se nos está diciendo en el Evangelio de San Lucas? En el Evangelio de Mateo veíamos cómo en poquísimos versículos 5 veces se nos decía una y otra vez, José, el esposo de María, estando María, la madre de Jesús, casada con José, no tengas miedo en recibir a tu esposa. Y José recibió a su esposa en su casa. Se nos dice en el Evangelio de San Lucas que es enviado a una virgen desposada. ¿Qué significa? Significa, en primer lugar, que está casada. Que está casada. Esto es lo que significa en primer lugar. Está desposada. ¿Con quién? Con un varón de la estirpe de David llamado José.
Después nos enteramos el nombre de la Virgen. La Virgen se llamaba María. Pero en primer lugar, entonces, la Virgen desposada, está casada con José. ¿Por qué especifica la Virgen? Especifica la Virgen, en primer lugar, San Lucas, por una razón obvia, porque está haciendo relación a esa profecía de Isaías que hemos leído en la primera lectura. Y está diciendo, aquí se han cumplido las Escrituras. No lo dice de una manera tan expresa como lo hace el Evangelio de San Mateo, pero lo está diciendo de la misma manera. Pero en segundo lugar, para mostrarnos una situación que no es cualquier cosa. No es casualidad que María siga virgen, porque su condición matrimonial es ser una virgen desposada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto nos lleva a una conclusión inevitable, que es decir que María y José habían hecho un pacto de virginidad dentro del matrimonio, que se mantenían vírgenes dentro del matrimonio. Por eso hablamos de esa virginidad de María, hablamos de esa castidad de José. No puede ser una virgen desposada si es que José no está de acuerdo con esta condición. ¿Por qué? Porque para que haya un matrimonio tiene que haber un acto de entrega. Yo me entrego a ti, ese es el acto matrimonial. Y por tanto lo que tiene que haber hecho José es haber aceptado esa condición virginal de María. Así como María hace exactamente lo mismo, acepta esa condición casta de José. Si no lo planteamos de esta manera, no vamos a entender el Evangelio, porque fíjate lo que ocurre. Empieza entonces el ángel a dar su anuncio. Alégrate llena de gracia. Y al oír estas palabras, María, ya lo decíamos ayer al ver la anunciación a Zacarías, no se llena de miedo. Se preocupa mucho y se pregunta qué querría decir semejante saludo. Fíjate cómo el día de ayer veíamos a la madre de Sansón decir, se me apareció un ángel que era terrorífico. Veíamos a Zacarías que recibe al mismo arcángel Gabriel y se llena de miedo, se llena de temor. Aquí no se nos dice que María se haya llenado de temor, sino que se queda dudosa del saludo. Se preocupó mucho porque no entendía qué querría decir semejante saludo. En otras palabras, ¿por qué un ángel me saluda a mí de esta manera? Y viene entonces el anuncio, la primera parte del anuncio. No temas, María, porque está acostumbrado el ángel a decir esto para que no teman, pero no está ella en temor, ni en terror, ni nada parecido. Has hallado gracia, vas a concebir y dar a luz un hijo. Esta es la información que le da el ángel en este momento a María. Fíjate bien, vas a concebir y a dar a luz un hijo. Es exactamente lo mismo que hemos visto el día de ayer a Zacarías. Tu mujer va a concebir y va a dar a luz. Es lo mismo que hemos visto con la madre de Sansón. Vas a concebir y a dar a luz. Las dos primeras a pesar de ser estériles. Ahora no se está mencionando todavía la condición de virginidad, sino que la ha mencionado el evangelista. Tú vas a concebir y a dar a luz un hijo. En ninguno de los casos que hemos contemplado, ni la madre de Sansón, ni Zacarías, le preguntan al ángel, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo vienen los hijos al mundo? No hay ninguna duda. Si le está diciendo que va a concebir y a dar a luz un hijo, sabemos perfectamente cómo se produce esa concepción. Tiene que unirse el hombre y la mujer. El ángel en este momento no le ofrece ninguna información más sobre la concepción. Le pondrás el nombre de Jesús, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, reinará en la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. ¿Qué le ha dicho entonces a María hasta este momento? El ángel le ha dicho, concebirás y darás a luz un hijo. ¿Cómo se conciben y se dan a luz los hijos? Lo sabe perfectamente María. Y ahí entonces la fuerza de la pregunta de María. ¿Por qué?
¿Cómo podrá ser esto? Puesto que yo no conozco varón, porque yo permanezco virgen. Yo vivo el matrimonio, pero no vivo el matrimonio en una manera sexual. Vivo el matrimonio manteniendo la virginidad. Y ahí es cuando el arcángel se da cuenta o termina la anunciación. El ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué le está diciendo? No va a participar varón. No va a participar varón. Tú mantendrás esa virginidad que tienes dentro de tu matrimonio. Mantendrás esa virginidad, que seguramente hay ese voto de virginidad que ha hecho María de una manera sorprendente y de una manera que no logramos dilucidar porque no nos ha contado esto la Escritura, cómo llegó a eso y cómo lo discutieron y cómo llegaron a esto con José. Es algo que podemos imaginarlo solamente porque las Escrituras nos muestran lo que nos muestran. Cuando María pregunta entonces, ¿cómo? Será una obra de Dios, tú no tendrás que hacer nada. No va a producirse una concepción natural, va a ser obra de Dios. Cuando María escucha estas palabras, entonces dice, hágase, hágase. Porque yo no tengo que hacer nada, es Dios el que tiene que hacer. Bueno, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.